Al finalizar el periodo que constituye nuestro ejercicio, debemos realizar el cierre contable. En este vídeo aprenderemos a realizar esta tarea en nuestro SAP Business One. El cierre contable se divide en 3 fases: calcular el resultado del ejercicio, traspasar los saldos de las cuentas de balance al nuevo ejercicio y conciliar las partidas de cierre y apertura contabilizadas en el proceso. Vamos pues con el primer punto. Para calcular el resultado del ejercicio, entraremos en Gestión, Utilidades, Cierre del periodo. En la opción Cuenta de arrastre de saldo, pondremos la cuenta 129, que es la que se utiliza para contabilizar los resultados del ejercicio. Y en la opción Cuenta de cierre del periodo, pondremos la cuenta 555, que funcionará como puente a la apertura del nuevo ejercicio. Aquí deben estar seleccionadas únicamente las cuentas de ingresos y gastos. Al presionar Ejecutar nos aparecerá un listado de las cuentas de ingresos y gastos. Para realizar el asiento debemos introducir bajo el epígrafe Saldo final la fecha de vencimiento y la fecha de documento. Pondremos también un comentario y una referencia como por ejemplo Cierre junto al año. Comprobaremos más adelante la utilidad de esta referencia cuando en la última fase del proceso realicemos la conciliación de las partidas de cierre. A continuación marcaremos las cuentas que queremos cerrar, podemos marcar una a una o haciendo doble clic sobre el nombre de la columna. Y pulsaremos el botón Ejecutar. El sistema va a realizar una contabilización por cada una de las cuentas, traspasando su saldo al de la cuenta 129, con lo que tendremos en dicha cuenta el saldo del ejercicio. Una vez calculado el resultado del ejercicio, tendremos que traspasar el saldo de las cuentas de balance al año siguiente. El proceso es muy parecido al anterior, pero con pequeñas diferencias. Volvemos a la pantalla Cierre de periodo, pero en este caso marcaremos los interlocutores y el resto de las cuentas que sean de balance. Y de igual manera que antes, indicaremos todos los periodos a cerrar y pondremos las mismas cuentas de arrastre de saldo y de cierre de periodo. Al presionar Ejecutar aparecerán las cuentas a cerrar. Pero en este caso, una de las cuentas que nos aparecerá será la 129, con el saldo que hemos calculado anteriormente. A continuación iremos introduciendo los datos para los asientos. Para el asiento de cierre, las fechas de vencimiento y documento, un comentario, que podría ser la palabra cierre junto con el año, y la referencia a trasladar a los asientos, que recordemos debe ser cierre junto al año, la misma que introdujimos al cerrar las cuentas de ingresos y gastos. Para el asiento de apertura introduciremos la fecha de contabilización, vencimiento y documento, que normalmente es la fecha siguiente a la de cierre. Un comentario, que puede ser apertura junto con el año, y por último la referencia, que debe ser la misma que antes, cierre más el año. Marcamos las cuentas a cerrar y pulsamos el botón Ejecutar. El sistema nos hará un asiento de cierre y otro de apertura por cada una de las cuentas a las fechas indicadas. Si nos vamos a los asientos, veremos cómo el de apertura está identificado como SI y el de cierre como CB. Con esto tendremos el ejercicio cerrado. Sin embargo, los movimientos de apertura y cierre no quedan automáticamente conciliados, lo que nos obliga a realizar un tercer paso en el que primero reconciliaremos las cuentas y posteriormente los interlocutores. Para conciliar las partidas de cierre y apertura, entraremos en Finanzas, Reconciliaciones internas, Reconciliación. Marcaremos que vamos a hacer una reconciliación automática e introduciremos la fecha de reconciliación. Normalmente la fecha es la de apertura. En la sección Cuenta de mayor elegiremos desde la primera cuenta a la última. Y en la selección de transacción seleccionaremos fecha y elegiremos en el desplegable fecha de contabilización, entre las fechas de cierre y apertura. Por último, en el apartado Reglas de ajuste, introduciremos los criterios que utilizará el sistema para reconciliar las cuentas. Estos serán la contabilización y el campo de referencia que hemos ido rellenando en las anteriores pantallas. En la regla número 1 elegimos fecha de contabilización e indicamos que la desviación sea de un día, que es la diferencia entre las fechas de cierre y apertura.
En la regla número 2 estableceremos el campo de referencia que hayamos utilizado anteriormente, en nuestro caso referencia 1, e indicamos el número de últimos caracteres que debe coincidir. En nuestro ejemplo podemos poner los 10. Tras finalizar este proceso presionando reconciliar, podemos pasar al último, que consistirá en reconciliar también los interlocutores. Para ello nos vamos a interlocutores comerciales, reconciliaciones internas, reconciliación. Rellenamos esta pantalla con los mismos datos que la anterior, con la diferencia de que en lugar de seleccionar las cuentas, seleccionaremos los interlocutores desde el primero hasta el último. También podemos marcar los interlocutores inactivos para que nos concilie las partidas de los interlocutores bloqueados que tengan saldo. Tras presionar reconciliar, habremos completado el proceso de cierre.